Hola, el día de hoy vamos a realizar un análisis de varianza, o mejor conocido en el mundo de la bioestadística u estadística como ANOVA. En primer lugar, elegimos o tenemos que elegir una variable cualitativa independiente que recibe el nombre de factor y una variable cuantitativa dependiente, donde la variable cualitativa que yo elegí fueron las menciones de el recinto Luis Napoleón Núñez Molina, específicamente biología, educación física y básica. Y la variable cuantitativa que yo elegí fueron los índices correspondientes a estas menciones. El primer paso a la hora de realizar un ANOVA es separar los datos o nuestros datos de la siguiente manera. Copiamos los índices pertenecientes a la área de biología y los pegamos en su lugar correspondiente. Lo mismo hacemos con la mención de educación física. Pegamos. Y lo mismo para básica. Lo mismo para básica. Cabe resaltar que a la hora de hacer un análisis de varianza existen dos hipótesis. Ya tenemos planteada aquí la primera, que es la hipótesis nula. No hay diferencias significativas entre los índices académicos de los grupos de biología, educación física y básica. Y la otra hipótesis que tenemos, la hipótesis alterna, que nos dice que sí existen diferencias significativas entre los índices académicos de los grupos de biología, educación física y básica. Bien, ya que planteamos nuestras dos hipótesis, continuamos con el siguiente paso. El siguiente paso es, nos dirigimos a datos. En datos, nos vamos a análisis de datos. Le damos clic a análisis de varianza de un factor porque solo tenemos una variable cualitativa. Le damos a aceptar. En rango de entrada, le damos clic a esta parte, borramos y seleccionamos nuestros datos. Volvemos a esta parte y damos clic. Tenemos que tener en cuenta que la parte donde dice rótulos de primera fila tiene que estar con la palomita, o sea, seleccionado. Aquí, la parte de alfa, eso significa, en bioestadística, alfa significa el margen de error o la probabilidad de error que nos permitimos a la hora de realizar un análisis de varianza. En opciones de salida, tenemos rango de salida en una hoja nueva o en un libro nuevo. Vamos a elegir rango de salida. Le damos clic. Aquí vamos a esta parte y le damos clic también y seleccionamos una celda. Esto quiere decir, o esto nos permite ubicar nuestro cuadro de análisis de varianza donde queramos. Yo lo voy a ubicar en esta parte. Le damos clic aquí nuevamente y ya el siguiente paso es darle a aceptar.
Como pueden observar aquí, ya tenemos nuestro análisis de varianza realizado, o ANOVA. En bioestadística tenemos que saber que lo importante o lo que nos interesa saber a nosotros es el promedio. Por ejemplo, de biología tenemos un promedio de 2.90, de educación física tenemos un promedio de 2.94 y de básica un promedio de 2.66. Aquí también podemos observar las varianzas. En biología tenemos una varianza de 0.29. En educación física tenemos una varianza de 0.40. Y en básica, un índice de una varianza, de 0.5. Recuerden que cuando hicimos el cuadro de análisis de varianza, nos permitimos un alfa o un margen de error de 0.05. Pues en estadística, todo lo que sea menor a 0.05, o sea, al margen de error que nos permitimos, esto nos indica diferencia significativa, y si es mayor no hay diferencia significativa. Por lo tanto, ¿qué nos dice si existe una diferencia significativa o no hay ninguna diferencia en nuestro análisis de varianza? Pues la probabilidad. Recuerden que nos permitimos un margen de 0.05. Pues la probabilidad es mucho mayor que el margen que nos permitimos, lo que quiere decir que, según la hipótesis, no hay diferencias significativas entre los índices académicos de los grupos de biología, educación física y básica. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no influye la mención o el área donde estemos para uno obtener un buen índice académico o un mal índice académico. Gracias por escuchar.